Empecemos con el mayor error de Re:Zero, haber matado a un oso perezoso. En serio, qué pedazo de mierda de anime. ¡Esta es mi venganza, anime moderno! Pero fuera de joda. Mucha gente estuvo spameando constantemente que debería hacerle un video a Re:Zero. Al principio no estaba convencido, pero una vez que el show ganó su inmensa popularidad, me sentí en obligación civil con ustedes. Y la razón de por qué no quería dedicarle una reseña entera es porque la serie es lo mismo de lo que siempre me estoy quejando en el anime moderno. Por supuesto, los fans dicen todo lo contrario. No es lo mismo de siempre, es diferente, innovador, una deconstrucción de tu típico anime de un chico atrapado en un videojuego. Ajá. Bueno, veamos qué tan brillante, diferente y bla 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 es esta obra maestra del anime. Primero que nada, el primer capítulo no está mal. Claro, dejando de lado el hecho de que el protagonista está caminando como si nada y este aparece en un mundo de fantasía sin ninguna explicación, y que encima de todo, este tiene una reacción bastante irrealista. Pero ok, incluso eso no está tan mal por lo que viene después. El show a primera instancia parece ser alguna especie de sátira, debido a que el protagonista está consciente de que está viviendo algo que es cliché, e incluso lo remarca diciendo que quizá él podría convertirse en un protagonista overpowered rodeado de chicas. Si el show se hubiera mantenido con esta idea de satirizar este tipo de premisas, chances hay de que no hubiera resultado tan terrible. El show se encarga de trolear las expectativas del protagonista y de la audiencia, hasta que en efecto una chica bonita le cae del cielo, y a partir de aquí el show toma un rumbo totalmente diferente al de una sátira, y se convierte en tu típica mierda edgy que sale en todas las temporadas de anime. Al final del capítulo, una mujer misteriosa aparece y termina matando al protagonista y a sus aliados. ¿Y saben qué es lo que pasa? Algo totalmente inesperado y creativo. Un time reset que lo regresa al punto de partida. Ajá, justo como Erased. Y como un montón de animes modernos. ¿Qué va? Incluso en la misma temporada tenemos a Orange y Rewrite, que también involucran reseteos de tiempo. Así que no es fácil entender por qué Re:Zero no está siendo muy creativo al unirse a este trend. Pero aparte de no ser creativo, sé que dirán que solo repito lo que dice Snob y que insisto mucho con lo mismo, pero los time resets es lo que, al igual que con Erased, destruyen por completo a la serie. Es lo que generará todas las inconsistencias a partir de aquí, lo que destruye la tensión y la plausibilidad. A diferencia de Erased, hay unas pseudo reglas con este poder, pero son tan ambiguas y no responden a varias preguntas importantes que termina siendo lo mismo, haciendo que los reseteos puedan pasar en cualquier momento. Justo como con Erased, la tensión es virtualmente inexistente. Todos sabemos que por esto mismo es imposible que el protagonista vaya a morir, por lo que en cada momento que parece que lo van a matar, sí, lo matan, pero sabemos que esto no es permanente. Y si no es permanente, entonces básicamente no está muriendo. Es como decir que Dragon Ball Z tiene tensión por matar a los personajes, cuando ya sabemos que van a revivir con las esferas del dragón. Y sé lo que muchos fans dirán, que esto de los time resets no se trata de si el personaje muere o no, sino de él ganando experiencia, de él aprendiendo de sus errores pasados. Superficialmente me gusta esta idea. Suena como que el protagonista gana por experiencia y astucia en vez de por tener power-ups convenientes. El problema es que la experiencia es artificial, y esto es debido a que el protagonista no está recibiendo consecuencias por sus acciones. Cada que lo va a hacer, el tiempo se resetea de nuevo. Cualquiera puede aprender de sus errores si éste tiene la oportunidad de regresar en el tiempo cada que la caga. Así que esto no es sobre encarar consecuencias y aprender de ello, sino de evadir consecuencias haciendo trampa. Imagínate cómo sería más emocionante el time reset si tuviera unas reglas un poco más concretas. Algo como que el protagonista puede activarlo a voluntad pero cada 2 minutos, y que este reseteo solo es de 5 segundos atrás. Esto no desharía todo el plot armor ni solucionaría todos los problemas de un time reset, pero por lo menos haría más creíble que el protagonista está ganando por su astucia, y no tanto porque tiene una ventaja especial que nadie más tiene. Esto del time reset también hace que solo el protagonista pueda tener un desarrollo, debido a que si otro personaje intenta desarrollarse ocurrirá un time reset, el cual por cierto retrocede el tiempo que sea necesario, y por ende dicho progreso será eliminado, sin mencionar que es una forma muy forzada de desarrollar al protagonista. ¿Por qué no dejar que enfrente las consecuencias en vez de deshacerlas? Es una forma muy artificial de generar progreso entre comillas. Sé que me he extendido demasiado hablando de la plausibilidad de la serie, pero es necesario debido a que entre los defensores de esta serie hay una especie de doble estándar. Es decir, si uno dice que el componente lógico de la serie es estúpido, los fans saltan a decirte que no lo es, que es una escritura muy brillante y que esta es una serie muy creíble, psicológica, vanguardista y subversiva. Si explicas por qué nada de eso es cierto, entonces otros te responden que la serie no está intentando ser realista, que es solo diversión descerebrada y que la serie es genial en eso. Si tú explicas que la serie falla en ser acción descerebrada por tomarse en serio, otros te responderán que la serie sí se puede tomar en serio porque la escritura es brillante y así sucesivamente. Entonces, ¿la serie quiere tomarse en serio o no quiere tomarse en serio? Quiere tomarse en serio.
pero no se le puede atacar por ningún lado. Da la impresión de que el autor realmente quería hacer una deconstrucción de Sword Art Online, solo que olvidando el componente de la sutileza. Este solo logró hacer una versión edgy de Sword Art Online. Para reforzar el punto anterior, la brutalidad de la serie está totalmente injustificada. La mayoría de personajes malvados que aparecen son unidimensionales y son malos porque sí. Así que uno se pregunta qué clase de vanguardismo está logrando la serie si desde el vamos el elemento que supuestamente lo hace oscuro o genial no tiene razón de ser. El capítulo más duro, más desolador que recuerdo haber visto jamás en un anime, en un manga, en una película, en una serie, en un libro e incluso en la vida real. En mi vida jamás me había sentido tan vacío, tan roto, como me estaba sintiendo mientras veía el capítulo 15 de Re:Zero. Si te pones a pensarlo, no hay absolutamente nada de diferente entre los personajes de Re:Zero y Sword Art Online. Todas tus waifus son igual de arquetípicas y los personajes malvados son malvados porque sí. Incluso el protagonista comparte con Kirito el hecho de ser de personalidad camaleónica. Es decir, este se caracteriza por algunos rasgos como el de ser soñador y optimista. Pero cuando el guión lo necesita, al enfrentar una situación de peligro, este puede ser valiente o cobarde, dependiendo de la emoción que la serie quiera forzar en ese momento. Incluso algunas tendencias como lo del protagonista jugando a la casita con sus waifus, son cosas que Sword Art Online hacía. Esto me hace pensar que el autor sí que tenía específicamente a Sword Art Online en mente a la hora de crear a Re:Zero. Lo de la casita es innecesario y fue puesto para generar shock con lo que se viene después, con muertes inesperadas entre comillas. Puedes recurrir a falacias como, oh, Tatami Galaxy también tiene loops de tiempo, tu argumento es inválido. Pero Tatami Galaxy no estaba pretendiendo ser un thriller de supervivencia ni era sobre muertes, o algo por el estilo, ni terminó por deshacer su progreso al final de la serie. Los fans también quieren hacer ver como si los time resets volvieran impredecible a la serie, aun cuando es todo lo contrario debido a que por culpa de estos sabemos que el protagonista no puede morir, e incluso aunque tuvieran razón, como dije en mi video sobre ser impredecible no es un mérito cuando la mitad del tiempo no están explicando la lógica de esos giros, y la otra mitad les están dando explicaciones burdas como, oh, es porque X no estaba pensando bien en ese momento. O mejor dicho, porque el guión lo necesitaba. Porque los personajes son inconsistentes. Por nombrar otra cosa inútil e insufrible, tenemos el capítulo de la ballena en donde se concentran a explicar el pasado de un personaje sin relevancia. Esto es un error tan básico y estúpido que incluso Naruto lo hacía. Y pasando a otra cosa, odio el tono estúpido de esta serie. Si no está tratando de ser lo más brutal y edgy posible en un momento, en el otro está siendo lo más melosa y empalagosa. Siquiera tengo que explicar por qué esto es malo. Arruina toda la inmersión cada que hace esos cambios bruscos de tonalidad. El show incluso intenta tener una especie de pseudo romance. De nuevo, tengo que explicar por qué esto es malo. Fuera de ser un romance que nace de la noche a la mañana, es totalmente idealizado y por razones totalmente clichés como ¡me salvaste la vida! ¿Cómo puedes construir un romance cuando hay time resets que están constantemente borrando la memoria de los personajes? Y lo sé, la serie realmente no quiere construir una historia de romance. Es aún peor que eso. Es solo para que el tono entre comillas oscuro de la serie termine aplastando todas estas ilusiones de los personajes y de los fans. Lo cual es peor porque resulta increíblemente manipulativo porque la serie gasta mucho tiempo pintando momentos bonitos entre el protagonista y Rem. This is my last resort. Hablando del entre comillas romance de los personajes, seamos honestos y digamos las dos verdaderas razones de por qué el show es popular. Una de ellas es por lo brutal que es, descuartizando personajes y haciéndolos sufrir en miseria. Ya saben, la misma mierda edgy de todas las temporadas. Losing my sight, losing my mind. La otra razón es para complementar lo anterior, haciendo de la serie una excelente porno tortura para los edgelords. Y esa razón es las parejitas insinuadas. Concretamente, hablo de la relación del protagonista con estas dos putas. No tienen ni una idea del montón de shitposting que veo de estas waifus de cuarta en todas partes. Los palurdos se preguntan por qué los críticos somos tan malotes y estamos todo el tiempo cagándonos en el anime popular de la temporada, cuando la razón es más que obvia. No es algo que hacemos solamente por las visitas o para provocar odio. Si están en todos los foros del bendito mundo shitposteando que el show es una grandísima obra maestra con excelente escritura, pero de lo único que pueden hablar es de dos waifus de porquería. Es obvio que colmará nuestra paciencia, y empezaremos a atacar el show por el ridículo nivel de atención y halagos que recibe por razones estúpidas y superficiales. Llámalo una actitud infantil si quieres, pero no es una actitud injustificada, y es importante que el internet no sea un enorme circle jerk en donde un montón de otakus se masturban entre ellos promoviendo una sola opinión y actuando como mandriles cuando una persona no está de acuerdo con ello. La exposición en el show es bastante floja.
No necesitamos un episodio dedicado a explicar a las brujas, solo necesitamos un poco de sentido común por parte del protagonista y que éste sienta curiosidad sobre su alrededor para que éste vaya aprendiendo cosas naturalmente al transcurso de los episodios. Remontándonos al primer episodio, en donde este no se sorprende mucho por haber llegado a este nuevo mundo e incluso hace comentarios satíricos sobre ello, vuelve particularmente inverosímil la idea de que el protagonista esté traumatizándose poco a poco. Si yo o cualquier persona con sentido común hubiéramos aparecido en un nuevo mundo de la nada, nos hubiéramos vuelto locos en ese mismo instante. Hubiéramos dudado de todo y desarrollaríamos paranoia. Esto es doble para quien presencia muertes horribles constantemente, pero simplemente se recupera del shock una vez ocurre el reseteo. Lo normal sería que se vuelva permanentemente loco o que desarrolle una apatía por la vida. No que éste actúe como un loco y al día siguiente esté actuando como siempre lo hace. Eso sin mencionar que la mayoría de eventos se resumen a el protagonista haciendo algo bonito o consiguiendo un nuevo amigo, solo para que al poco rato este sea asesinado y todo sea reseteado de nuevo. Es una narrativa completamente circular y monótona. Y desde la perspectiva del show, debería hacer que el protagonista actúe completamente diferente cuando éste se encuentre en la misma situación de nuevo. Se siente como si el protagonista cometiera siempre los mismos actos para que el show pueda victimizarlo de principio a fin y hacerlo ver como un mártir heroico por querer salvar a un grupo de gente con los que apenas interactuó en un par de días. Es difícil encontrar humanidad en un personaje que practica el altruismo de una forma tan autista. Ni siquiera sabemos quién es el protagonista. No sabemos nada de su familia, de lo que era su vida, de su pasado. Lo único que sabemos es que es un gamer otaku de la vida real. Era tan difícil hacer un trasfondo pedorro del tipo: oh, Sabaru es muy altruista porque él tuvo una familia que se separó y por eso quiere ver felices a todos. Resumamos y concluyamos de forma más críptica. 1. Si tomas a la serie como una deconstrucción, o por lo menos una sátira por todos los metacomentarios del protagonista, falla miserablemente porque la serie cae en todos los tropos que la serie supuestamente quiere deconstruir o satirizar. ¿Cuál es el punto de que el protagonista esté consciente de la fórmula de este tipo de historias si la historia no hará nada más que mencionarlo? 2. Si tomas la serie como un thriller psicológico, también es una puta mierda porque los personajes son arquetípicos, retardados, unidimensionales o las tres juntas, por lo que no hay mucha mentalidad por explorar. 3. Si lo tomas como un show de acción descerebrada, no puedes porque el show se toma muy en serio a sí mismo y gasta la mayoría de su tiempo en exposición. Nota aparte, el diálogo es muy simplón. 4. Si lo tomas como un drama, o si el show pretende que simpatices con los personajes, entonces tienes un drama sobre un autista del que no sabemos nada e intenta ayudar a gente horrible que solo conoció por unos cuantos días, y que incluso han intentado matarlo, lo que significa que el protagonista es un retardado irracional por insistir en ayudarlas. Lo único triste es que ustedes consideren esta cagada como buena escritura. 5. Si simplemente quieres ver una historia cualquiera, chan chan chan, la serie entera ni siquiera tiene un punto o un mensaje claro. La realidad es esa. Re:Zero es un anime que intenta ser diferente siendo la misma mierda que tenemos todas las temporadas. Es solo un Sword Art Online más edgy. Y la gente lo ama por el hype y por dos vertederos de semen que llaman waifu. Y con esto, la verdad sobre otro pedazo de mierda sobrevalorado del anime moderno ha sido revelada. Palurdos.